Buenas tardes, jóvenes. Comenzamos con la clase 2 de la semana 4. Habíamos llegado hasta 2.8 en la clase pasada. Hoy comenzamos con 2.9. Formas de expresar una medida. 2.9. La A aparece orden de magnitud, B limitando el número de cifras significativas y C indicando la incertidumbre. Vamos a tratar primero 2.1, indicando el orden de magnitud. Lo del orden de magnitud, lo vamos a leer, es la potencia de 10, subrayen eso, la potencia de 10 más próxima a dicho número. Bien, para establecer si un número está más próximo a la potencia de 10, es necesario tomar un criterio de cercanía. ¿Cuál es ese criterio de cercanía? La raíz, este es el límite, ¿bien? Raíz de 10. Les recomiendo que para esta clase tengan a la mano una calculadora porque vamos a estar operando la calculadora. Ustedes sacan raíz de 10. No sé si alguien lo tiene ahí a la mano. Sí, le va a aparecer 316. Creo que pueden hasta llegar a 316.2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, eso da. Eso da. Sí, ingeniero, eso es. Entonces tenemos dos opciones acá. Todo lo que está abajo de 3.1.62, entre 1 y 3.162, eso le vamos a asignar 10 a la 0. Y lo que está entre 3.162 hasta 9.9999, eso va a 10 a la 1. Bien. Si fuera así, sería aquí. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes saben que en notación científica la mantisa es de 1 hasta menor que 10. No puede llegar a 10. Entonces, por ejemplo, lo podría escribir 3.45 por 10 a la 3. Bien. Esto ya está en notación científica. Esta mantisa debe ser de 1 a cualquier número menor que 10. 9.993, 9.99, lo que sea, menor que 10. Entonces, esto yo debo revisar si aquí es 3.16, todo lo que estén acá les corresponde 10 a la 0. Que estén hacia acá, y 4, 5, 6, 7, 8, 9, quitaría 10. Entonces, hasta 9 puntos, sin llegar a 10, porque ya llegar a 10 estaríamos hablando de dos cifras acá, y debe tener solamente 1. Entonces, esto les corresponde 10 a la 1. Entonces, cuando a nosotros nos toque definir cuál es el orden de magnitud de cualquier número, tenemos que primero expresar eso en notación científica. Y luego, bueno, la potencia de ella está, tiene un exponente. Me importa el exponente. Y el otro, debo ver si le voy a asignar 10 a la 0 o 10 a la 1. Entonces aparecen algunos ejemplos. Vamos a ver, vamos a poner ejemplos nosotros. Variados, vamos a ser distintos de los que aparecen en el folleto para que les quede todavía más experiencia. A propósito,
esta es la forma más imprecisa, digamos, de expresar algo. Si yo lo comparo, podría ser, mire, el átomo anda en el orden de menos tanto, menos 8, menos 9, menos 10, por ejemplo, un protón. Si llegamos a la altura de una persona que anda entre 1 y 2 metros, bueno, por ejemplo, si ustedes dicen una cantidad muy pequeña, por ejemplo, esta, 0.00004. Esa cantidad, que ustedes no la van a hallar así en los libros, lo estoy haciendo así, pero les digo, yo lo primero que debo hacer es expresar la notación científica. Entonces, mira, aquí son 2, 4, 6, 8. Entonces, si yo lo multiplico por 10 a la 8, lo tengo que dividir entre 10 a la 8 para no haberlo alterado. Entonces, lo que tengo que hacer, lo puedo expresar así. 4 por 10 a la menos 8. ¿Bien? Una posición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, eso es 4 por 10 a la menos 8. Entonces, analizo esto. La mantisa, ¿es esa mayor que 3,16 o menor que 3,16? Es mayor que 3,16. Por lo tanto, le corresponde 10 a la 1. Entonces, si este es 10 a la 1 y este es 10 a la 8, entonces queda 10 a la menos 8, perdón, queda 10 a la menos 7. Entonces, el orden de magnitud, ahí no se pone 10 a la menos 7, sino que es menos 7. Digo, la potencia, perdón. 10 a la menos 7. Quedaría 10 a la menos 7. El orden de magnitud. Bien. Vamos a hacer un número grande. Entonces, la distancia de San Salvador a San Miguel es 130,000 metros. ¿Cuál es el orden de magnitud de la distancia entre San Salvador y San Miguel? Entonces, puedo pasar esto y puedo decir, bueno, lo voy a anotar acá. 1.3 por 10. ¿Por 10 a la cuánto? 10 a la 5. 10 a la 5. Sigue siendo metro. 1.3 por 10 a la 5 metros. Entonces, ¿a esto qué le corresponde? ¿10 a la 0 o 10 a la 1? 10 a la 0. 10 a la 0. Entonces tengo 10 a la 0 por 10 a la 5. Entonces queda 10 a la 5. El orden de magnitud en metros. El orden de magnitud en metros. La distancia entre San Salvador y San Miguel es 10 a la 5. Como pueden ver, a veces resultan potencias de 10 negativas, a veces resultan positivas. Hay cantidades tan pequeñitas como mediciones a nivel atómico o distancias tan grandes como la distancia a otra galaxia, el Sol, distancia a la Luna. Son cantidades grandes. No como de San Salvador también, mucho más grandes, muchísimo más grandes. Años luz, por ejemplo. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, alguna pregunta. Así que el límite es raíz de 10. Sí, disculpe. 3.16. Este es el límite. Y ustedes deben revisar o 10 a la 0 o 10 a la 1. Abajo de esto, 10 a la 0, arriba de esto va a ser 10 a la 1. Eso es nada más. Tengo una pregunta. Cuando expresamos una cantidad en connotación científica, la parte decimal, ¿hasta qué orden la tenemos que dejar? O sea, está esto, por ejemplo, esto. Ajá. Aquí yo he asumido de que solamente estas dos son significativas. Solamente las dos son significativas. Es que no hemos entrado a las cifras significativas. Ahora vamos a empezar a verlo.
he dejado esto como si no fuera. Si estas también son significativas, entonces yo tengo que agregarle algunos ceros. Por ejemplo, si digo que esta aquí es significativo, tendría que ponerle otros 2 ceros más. Eso justo es lo que vamos a empezar, lo que vamos a empezar a ver en este momento. Esa pregunta quizás se adelantó un poquito para lo que viene en 292. Creo que se va a aclarar cuando veamos 292. Bien, veamos 292. Es limitando el número de cifras significativas. Ahora ya viene el tema que en el folleto se mencionaba antes de las cifras significativas y no habíamos tocado el tema. Hoy sí vamos a tocar bien. Las cifras significativas son aquellas de las que estamos razonablemente seguros al realizar una medida, y la última cifra, que es una cifra dudosa. Las cifras dudosas dependen en mayor grado de la escala del instrumento. Vamos a ver. Si yo utilizo la balanza de triple brazo, que les puse de ejemplo la vez pasada, yo puedo perfectamente haber leído 24.0 gramos. Ya expliqué por qué le agrego 0.0, porque eso me está indicando la precisión del instrumento. Bien. Ahora, primero hay que leer cuáles son las reglas para saber cuáles son las cifras significativas. ¿Cuántas son las cifras significativas? ¿Cuántas son? Dice, en la determinación del número de cifras significativas de una medida, los ceros que figuran a la izquierda como primeras cifras de un número no son significativas. Ejemplo, si ustedes tienen 0.026, estos ceros que están acá no son significativos, solamente sirven para indicar la posición del punto decimal. Esos no son significativos. Así que en este caso solamente hay 2 cifras significativas. ¿Verdad? Pero si yo le agregara un 0 aquí, allí sí es significativo, porque hay un punto decimal antes. Aquí hay un punto decimal. Entonces ahora tendríamos 1, 2, 3 cifras significativas. Bien. Los ceros que figuran entre otras cifras diferentes de 0 son cifras significativas. Por ejemplo, ¿este 0 es significativo? Sí, porque está entre otras cifras significativas. Esto es significativo y esto también. Entonces, como está en medio, también es significativo. En números con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal son significativos. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un punto decimal. Cualquier cero que yo le agregue después del punto decimal es significativo. Por ejemplo, estoy hablando de que esta es la balanza que tenemos aquí en el laboratorio, la balanza granataria, mide décimas de gramo. Pero si yo me voy a una balanza de mayor precisión y obtuve esto, eso, ahora ya hay 5 cifras significativas. Después del punto decimal, todos los ceros que yo quiera agregar ahí son significativos. Pero hay un punto decimal. Hay un punto decimal. Bien. Porque es 24.000. Todos son significativos. Todos. 5. Es lo que dice acá. En números con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal son significativos. Además, en las cantidades expresadas en notación científica no cuentan las potencias de 10 al establecer, por supuesto. Vamos a ver. Ahora, viene la siguiente. Y entonces los ejemplos que están ahí, veamos. 7384, es claro que tiene 4. 804, está el 0 está en medio, tiene 3. 0.035 tiene 2. 25.00 tiene 4. 8.0 por 10 a la 3 posee 2. Porque el 10 a la 3 no se toma en cuenta, solamente la matiza. 8.0 tiene 2.
Ahora viene una siguiente observación. Esta, pongan atención. En números enteros sin punto decimal, con uno o más ceros terminales a la derecha, debe indicarse qué ceros son significativos. Hay que especificar. O sea que cuando yo tengo, por ejemplo, yo les quito esto. Entonces, cuando tengo 24.000. Y aquí sí hay problema. Aquí sí hay problema porque yo quiero decir, bueno, ¿será significativo este? ¿Serán los tres significativos? ¿Será solo dos ceros significativos? Queda una ambigüedad, no lo sé. Entonces aquí dice, hay que especificar cuáles son significativos y cuáles no. Una forma que se puede hacer es colocar un punto decimal al final. Entonces, si ustedes a esto le ponen un punto aquí, ya está diciendo que los tres son significativos. El problema que tiene eso de este punto al final es que puede ser que alguien no lo vea, porque es un punto nada más, cuesta verlo. O tal vez puede alguien creer de que es el final de una frase y que como terminó la frase ahí, le pusieron punto. Eso genera problemas de comunicación, así que lo más fácil y lo que no genera ninguna duda y en todos los libros recomiendan es pasar eso a notación científica. Entonces yo lo paso a notación científica y queda 2.4 por 10 a la 4. Esa es una forma. Cuando yo quiero que ningún cero sea significativo. Entonces, estos no son significativos, sino que solamente estos dos. Estos son significativos, estos no. De esta manera. Pero si yo quiero que este cero sea significativo, hasta acá, entonces tendría que escribir 2.40 por 10 a la 4. Ahora ya miren, 1, 2, 3. Recuerden que después del punto decimal, los ceros que están a la derecha son significativos. Entonces, este significa 1, 2, 3. Significa ahora que este es significativo. Ahora, yo quiero que también el otro sea significativo. Tendría que escribir 2.400 por 10 a la 4. Ahora tengo dos ceros que son significativos. Pero si quiero que todos sean significativos, tengo que escribir 2.4000 por 10 a la 4. Ahora todos son significativos. Y la otra manera es poner ese punto, pero tiene ese inconveniente que les digo que a veces alguien no lo puede ver, ese punto y quedarse ahí dudando. Así que lo más fácil es utilizar notación científica, que es lo que recomiendan acá. Recomiendan acá. Y ahí han puesto un ejemplo de 400, ¿verdad? El ejemplo que está ahí es 400, colocan 400 y le colocan el punto. Ya eso me dice que los dos ceros son significativos. Pero, para evitar confusiones, dice más abajo y ponen el ejemplo parecido al que he hecho. 4, 4.0 y 4.00. ¿Alguna duda hasta esa parte, Juárez? Bien, vamos a hacer un par de ejercicios para que vean. Disculpe, ingeniero. Díganme. Yo tengo una pequeña consulta nada más. Usted menciona que dice que los ceros que están a la derecha del punto decimal se cuentan como cifras significativas, ¿verdad? A la derecha, después del punto decimal a la derecha. Vaya, pero también dio un ejemplo de que cuando era 0.035 nos dice que solo son dos cifras significativas, que es ¿Sí? 35. Porque están a la izquierda. A la izquierda. Por ejemplo, esto. 0.0024. Esa tiene dos cifras significativas, porque están a la izquierda. Están a la izquierda. Y esos ceros nada más están para indicar la posición del punto decimal. ¿Ya? Pero si yo tengo 24.000, ahí tiene 5 cifras significativas, porque después del punto decimal, si hay punto decimal, todos los ceros que siguen son significativos. Pero si yo tengo enteros nada más, el 24.000,
Aquí queda la duda. ¿Cuál de estos es significativo y debo expresarlo esto en notación científica para aclarar dudas? ¿Sí? ¿Alguien mencionó algo? Sí, ingeniero, yo tengo una duda. Cuando dice 24.000, dice que las 5 cifras son significativas. Cuando dice que son significativas, se refiere por el hecho que nos mencionó para identificar el tipo de instrumento de medición. Exacto. A eso se refiere. Si esto fuera el gramo, cuando alguien vea eso, 24.000, indica, utilizó una balanza de alta precisión, una balanza científica. Por cierto, Pero como dato numérico, las balanzas que tienen ese nivel de precisión ya andan costando varios miles de dólares. En cambio, la que les enseñé de décimas de gramo, esas no llegan ni a $100. Sí que decía, disculpe. Pero como dato numérico, realmente solo digamos que importa el 24, ¿verdad? A la hora de utilizarse. Nada más los ceros son como una referencia. No, es información importante. Porque ya vamos a ver operaciones con cifras significativas, porque yo así voy a expresar, dependiendo qué instrumentos utilice, y a veces hay operaciones que hacer, por ejemplo, sumas, multiplicaciones, potenciaciones, entonces yo debo expresarlo hasta el nivel, y debe estar una respuesta coherente con la forma en que yo medí los datos que estoy operando. Si no, estoy diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, nada pegado a la realidad. Lo primero es, en este momento que estamos comenzando, es nada más que ustedes sepan cuáles son las cifras, cómo se cuentan las cifras significativas. Y esa duda de aquí en cuando hay 2, 3, 4 y 5. En este caso solo son 2. En este caso, 5. Aquí no tengo ninguna duda. Aquí son 2 sin ninguna duda. Aquí son 5 sin ninguna duda. Aquí no lo sé. Aquí tengo duda. Podrán ser 2, podrán ser 3, podrán ser 4 o podrán ser 5. Y lo resolvemos expresando en la notación científica y agregando los ceros que deban agregar. ¿De qué depende? Depende de cómo medí eso, con qué lo medí. Bien. Ya cuando hagamos otros ejemplos van a verlo, quizás lo van a aclarar un poco más. Yo algo así les dije la vez pasada. ¿Qué pasaría si van a calcular, por ejemplo, una densidad que es masa entre volumen? Y ustedes midieron la masa con una balanza que mide décimas de gramo. Y el volumen lo midieron en algo que mide centímetros cúbicos. Entonces, yo voy a dar el resultado en gramos por centímetro cúbico. Entonces, debo tener cuidado que cuántas cifras significativas debe tener ese resultado de acuerdo a cómo obtuve esas medidas. Va a haber oportunidad más adelante. Ahora, veamos redondeo de un número. Este error que a veces algunos estudiantes cometen es que dice, limítelo hasta las décimas, o hasta las centésimas, o hasta las milésimas. Entonces, por ejemplo, alguien dice 3.452. Entonces le dice, déjelo hasta la décima. Bueno, déjalo hasta la décima y deja 3.4. Ya se equivocó. No es así nomás. Hay que ver las reglas del redondeo primero, que son las que vamos a ver en este momento. Dice las reglas del redondeo. Consiste en reducir el número de sus cifras de tal manera que el nuevo valor tenga el número de cifras que sean significativas para el objetivo de una medición. Regla del redondeo. La última cifra que se conserva no cambia si la que sigue inmediatamente es menor que 5. Y ponen el ejemplo, 234.315. Entonces, se redondea a 234.3, hasta aquí lo puedo redondear, si quiero dejarlo hasta la décima. ¿Por qué? Porque el número que sigue, que es 1, es menor que 5. Entonces, sin ninguna duda, lo dejo 3. Este se conserva así como está, porque este es menor que 5. El que sigue es menor que 5. Eso no creo que esté ningún problema. Bien. Ahora,
Dice, si se desean 4 cifras significativas, no, si se desean, se redondea a 234.3 si desean 4 cifras significativas, o bien a 234 si solo se requieren 3. Entonces puede quedarse 234 hasta los enteros nada más, porque después de 4 lo que sigue en 3 también es menor que 5. Entonces se queda 234. Tanto este es menor que 5 y este también. Ingeniero, entonces, perdón, entonces solo cuando se pasa del 5, es 5 o se pasa del 5 ya se puede pasar al siguiente número, ¿verdad? Es la siguiente regla que viene acá. La última cifra que se conserva aumenta en una unidad si la primera cifra descartada es mayor que 5. O es un 5 seguido de por lo menos un dígito diferente de 0. Vamos a ver. Por eso es que el sistema de la UNA no aproxima promedios. Fíjense que el sistema aquí es bastante benevolente, porque cuando llega, por ejemplo, un estudiante llega a 5.95, ya de una vez se lo pasan al 6. Ya cuando es 5.94, sí, ahí hay problemas. Bien, para poner ejemplo acá, 14.6. Paso de 5. Entonces, si yo lo quiero redondear, si es y el otro ejemplo que ponen aquí, 14.501. Si quiero redondear hasta los enteros, entonces quedaría nada más aquí, ¿verdad? Entonces la cosa es, ¿el 4 va a aumentar o se va a quedar en 4? Va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque este número que se está eliminando es mayor que 5. El 6 es mayor que 5. Entonces, este es mayor que 5, entonces este va a subir. Va a subir a 15. Ahora, este que sigue es justamente 5, pero no solamente 5, sino que hay algo más allá. Entonces, este es 5, pero hay algo más aquí. Entonces, eso hace también que suba. Entonces, también se hace 15. Por eso lo que dice aquí, que ambos se redondean a 15. Ojo con este. No se, en este caso se tienen que ver, este es 5, está en el límite, pero como tiene algo por allá en la milésima, entonces eso hace que suba. Eso hace sin ninguna duda que suba. Bien. Ahora, la última cifra que se conserva no cambia si el número es par. Y la primera cifra descartada es exactamente 5, solo seguido por 0. Vale, entonces, vamos a ver. Si ustedes dicen, bueno, yo tengo 32.5000. Si yo quiero dejarlo hasta los enteros, entonces va a quedar 32. Porque este es par. Pero si hubiese sido es lo que dice más adelante. Dice el 4, la última cifra que se conserva aumenta en una unidad si es número impar y la primera cifra descartada es exactamente 5 seguido de 0. Entonces, como este es impar, entonces, y este 5 solo seguido de 0, entonces como es impar, esta aumenta, se hace 32. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y ese capricho de dónde salió? La cosa es así, miren. Cuando nosotros vemos cuántos entre 0 y 10, ¿cuántos pares hay? 2, 4, 6, 8, 10. Asumiendo que no es el 0, sino que el 10. Entonces son 5 pares. ¿Cuántos impares hay? 5. 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces las probabilidades de que algunos números sean pares y sean impares está repartido. O sea que algunos van a aproximarse por exceso, otros por defecto. Entonces uno van a quedar como compensados, ¿verdad?
Se lo voy a leer como digo. Es un convenio razonable porque si se sigue siempre, la mitad de las veces redondeamos por defecto y la otra mitad por exceso. O sea, ese es el convenio. Entonces, si algunos redondeamos hacia arriba y otros hacia abajo, al final de cuentas viene compensándose. Alguna gente dice, no, todo lo que sea 5 lo tiran para arriba, aunque sea para el anterior. No, porque entonces todo lo estamos tirando hacia arriba y nos puede dar error porque todo lo estamos redondeando hacia arriba. Así que no, hay que ver si es par el que se conserva y esto es solo 5 seguido de 0, entonces este se queda así como está. Y si es impar, aumenta. Eso, ya les dije, es como para balancear, porque hay 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9. Entonces queda. Ingeniero, disculpe. Sí, diga. Y si en el caso fuera 39.5, ¿cómo quedaría? 39.5. Esto es impar. Entonces se aproxima a 40. Crece en 1, ¿no? Entonces crece en 1, el 1, 39 más 1, 40. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, ahora, eso es importante porque lo vamos a estar aplicando bastante. Cuando dicen, mire, hay cifras significativas, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Le ponemos todo lo que la calculadora nos dice o lo limitamos? Les puse el ejemplo la vez pasada. Imagínense que ustedes miden, vaya, pongamos un ejemplo con la balanza. Miren que alguien midió, un estudiante midió y le dio 9.6 gramos. Vino otro y midió y le dio también 9.6 gramos. Vino otro estudiante, midió y sacó 9.5 gramos. Y saquemos la media de eso y anotémoslo ahí. Háganlo con la calculadora, sumen estas 3 y dividan entre 3. Lo voy a hacer yo también. ¿Cuánto le dio? 9.56. 9.56. 9.56. 9.56 y aparece la serie esta. Sí. ¿Pero por qué? Porque la calculadora, ella, hasta donde le permite los números que permitan. Y así sigue este 6. Bien, ¿cómo lo van a dejar ustedes? El resultado de ese promedio, ¿cuánto les va a quedar? Lo tienen que redondear hasta el nivel de precisión del instrumento que usaron. Porque si ustedes dejan todo eso, van a decir, mire, estos muchachos, mire que da la respuesta así, pone todo en un can de 6. Entonces va a decir, mire, estos muchachos utilizaron una balanza que ni en el país más avanzado existe. Una balanza, pero que cuesta, a saber cuántos millones le costó y utilizar una balancita esa. No, debemos limitarlo hasta el nivel de precisión de los datos que hemos tomado. El nivel de precisión aquí hasta la décima. Entonces yo creo que esto va a redondear a 9. ¿Cuánto? 6. 9.6, porque yo voy a eliminar esta, pero como pasa de 5, hace que esta crezca, entonces sería 9.6 gramos. Y el razonable predomina, miren, 2 midieron 9.6 y solamente 1 midió 9.5, así que predomina el 9.6. Así que es incorrecto colocar todo esto. Un montón de cifras significativas, como que ustedes utilizaron una balanza, pero carísima, y a saber si existe. No, porque la calculadora lo decía, esa es la justificación. Es que como la calculadora decía, yo eso se le puse. No. Así que importa con qué hemos medido. Por eso que a eso tenemos que redondear y limitar hasta donde debe llegar. No sé si me doy a entender en eso. Sí. Sí. Eso es algo real. Ahora vamos a ver las operaciones fundamentales, 2922.
Primero hablamos de la suma y la resta. Bueno, vamos a seguir y les voy a explicar cómo está aquí. Dice, al sumar y restar cantidades considerando cifras significativas, las cantidades sumando deben aproximarse hasta el orden decimal de la cantidad sumando cuya cifra dudosa sea la de menor precisión. Bien, fíjense que aquí, así como está aquí, lo que dice es que primero debemos redondear hasta la de menor precisión y luego sumamos. Vale, vamos a poner este ejemplo. Ustedes dicen 28.075, el otro es 0.06 y el otro es 83.6457. Entonces, así como está en el folleto, les dice, mire, lo que tiene que hacer usted, vea, estas son milésimas, estas son 10 milésimas y estas son centésimas. El de menor precisión es el de la centésima. Por lo tanto, yo debo redondear a ese nivel de precisión, al nivel de precisión de la centésima. Entonces quiere decir que yo voy a llegar hasta aquí. Y ahora ahí voy a aplicar ya las reglas del redondeo. Como este es 7 y este es solo 5, entonces aquí tengo que aplicar que hay un 5 y no hay más, sino que solo 5. Debo ver si este es par o es impar. Como es impar, ¿qué va a pasar? Este va a crecer. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que este va a quedar 28.008? Esto se redondea a 28.08. Es la regla que estamos aplicando. Dijimos, si solo es 5, entonces voy a llegar hasta aquí, veo si este es par o es impar. Y como es impar, crece, sube en 1. Entonces, este 7 se hizo 8. Ahora, este se mantiene así como está, 0.06. Y este también debe multiplicarlo. ¿Hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta acá. Pero lo que sigue es un 5, pero hay un número después. Entonces, dado que este hubiera sido así, un 0 aquí, este no hubiera crecido. Pero como hay un número allá, sin lugar a dudas, esto pasa 83.65. Les repito, aquí ustedes pueden decir, mira, hay un 5 y aquí hay un par, entonces no va a crecer. Sí, no crecería si esto fuera 0, pero como hay un número, eso obliga a que suba. Allí no tengo ninguna duda, entonces sube. Y ustedes hacen esta suma, y es la que aparece ahí, y les da 111.79. Y ya está, este sería el resultado, este es el resultado. Ahora viene una aclaración. Si ustedes van a buscar en la red, entonces, hay otros consejos, no lo hacen así. Yo he visto dos opciones. Una es redondéelo hasta una décima arriba, hasta una posición arriba del de menor y luego sube y redondee después. Pero lo que más utilizan ahora es haga la suma primero, haga la suma así como está. Hagan esta suma ustedes así como está. Háganla, por favor. Yo ya la hice y me dio 111.7807. Entonces se quedaría 11.78. Hasta aquí. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo comprobaron? Sí. Como pueden ver, hay una diferencia en el método. El método que está recomendado en el folleto es este. Ahora, el método que ahora está más en moda, esto quizás en un tiempo se usó bastante, pero ahora así se usa. Pero al final decir, bueno, ¿y qué hago yo si me van a examinar? Usted hágalo como dice el folleto, porque así lo van a evaluar. Ya lo vimos en reunión de cátedra y hemos acordado que todo lo que se haga en la discusión o en el laboratorio debe de ser de que ya que lo haga con este método o el otro método debe dar lo mismo. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Pero los ejemplos que les pongo. Pero no me puedo quedar callado en decirles qué es lo que se está usando más ahora. Lo que se usa más ahora es esto. Esto ha caído en desuso. Sin embargo, espero que en otra ocasión ya lo actualicemos. Lo discutamos primero, lo discutamos y se actualice y todo eso. Pero de todas maneras no se preocupen por evaluaciones, porque ustedes lo van a hacer según como dice acá, según como está aquí. Y para esto,
Y nosotros tendremos el cuidado de que los ejercicios que se pongan, tanto en las discusiones o en los parciales, en los exámenes, deben también tener la misma respuesta de esta forma o de la forma que se usa actualmente. Así que no se preocupen. Y eso vale también para la resta. Ustedes recuerdan que una resta no es nada más que una suma, nada más que sumamos una cantidad negativa. Y eso se convierte en resta, así que se sigue la misma regla. Por eso aparece ahí el ejemplo 2. 0.26 se redondea como el 6 es mayor que 5, entonces se redondea a 7.3 y le quitamos 0.2, queda 7.1. Y ahí sí, si hacen ustedes la suma, les queda 7.06 y también se redondea a 7.1. En ese caso no hay problema de un método o de otro. De una forma. Así sería lo que vamos a hacer, así como está en el folleto, ¿verdad? No habría ningún problema. A veces puede parecer un poco raro de que de cantidades que tienen, vamos a ver, en la resta pasa una particularidad. Por ejemplo, ustedes dicen, voy a restar 17.029 y le voy a restar 17.0 y vamos a ver, 23. Si hacen esa resta y pueden decir, mira, ¿cuántas cifras significativas tiene esto? Tiene 5. ¿Cuántas tiene esto? Tiene 5. Es decir, ¿deberían quedar 5? No es necesario. No es obligatorio que queden cosas. Pueden quedar menos. Lo importante es que se respete también. Tiene milésimas. ¿Quién no tiene milésimas? Y la respuesta debe estar en milésimas. Vamos a ver si quedan en milésimas y les va a quedar 0.006. ¿Quedamos así? ¿Queda así? Entonces, lo que les quiero decir es que no se sorprendan de que en las restas puede quedar una cifra significativa y venía de haber restado cantidades que tenían 5 cifras significativas. No se asusten, no hay problema. Lo importante es que lleguen, en este caso llegan hasta la milésima y esta hasta la milésima. Entonces, no hay problema. Lo están respetando, porque aquí también llegan hasta la milésima. Ingeniero, y en caso de que el de arriba fuera con milésimas y el de abajo fuera nada más con centésimas, el de la milésima, digamos el quinto número o la quinta cifra, simplemente se baja. No, ahí tendría que, según el método que estamos haciendo aquí, hagámoslo para que vean. Si esto fuera, por ejemplo, así. Vamos a ver, hacemos esa resta. Entonces, tiene que aplicar lo que le dice el folleto. Usted debe llegar hasta la milésima con este. Y como es 4, entonces este se queda igual, porque es menor que 5. Entonces le daría lo mismo. Pero imagínense que sea 6. Ahí la cosa cambió. Usted tendría que redondear esto, lo tendría que hacer 17.030. Y este se queda igual, 17.023. Entonces le va a quedar 0.007. No sé si queda clara la duda. Entonces solamente se pueden operar si son iguales, no pueden ser operados si son distintos. No, si son distintos. Este tiene milésimas y este tiene 10 milésimas. Por eso, pero lo que hizo usted fue prácticamente convertir el de arriba a milésimas antes de operarlo. Sí. Es lo que dice el folleto. Primero, rebájelo hasta el nivel del que tiene menor precisión. Redondéalo hasta ahí y luego opere. Ahora, en las últimas, ustedes pueden buscar la red y le van a decir, no, hagan la resta primero y después, si ustedes hacen la resta, hagan la resta aquí, a ver cuánto les da. Le va a quedar 0.066. ¿Sí o qué? Así les queda. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora usted va a redondear hasta la milésima. ¿Y qué le va a quedar? 0.007. Le queda lo mismo.
Le queda lo mismo. En la resta casi nunca hay variación. En la suma es que hay problema. Y más cuando son un montón de cantidades. Queda lo mismo. Y en No el sé. caso del 4, En el caso de... el primer ejemplo que había dado, que no podía cambiarse el número siguiente. En el caso del 4, quedaría así. Vamos a ver si es 4, cuando estaba aquí 4. Aquí le queda 64. O sea que se puede bajar. Aquí le quedaría 6. Pero cuando usted redondeó, aquí le quedó 29. Porque como es 4, esto también quedó 29. Y 29 menos 3 le queda 6. ¿Se dan cuenta que ahí no cambia? Es que en la resta no cambia. Es raro que cambie. Es raro que cambie, sino que lo que cambia es en las sumas. Pero ya les expliqué. Ustedes lo van a hacer según el folleto y nosotros nos comprometemos que los exámenes van a estar de tal suerte de que de la manera que lo hagan siempre va a quedar la misma respuesta. Así que, pero sí es bueno saber que ustedes sepan, que ustedes investigan, pues entonces es bueno que sepan de que la tendencia ahora es primero sumar y después llegar hasta el nivel del de menor precisión. No como aquí está recomendado, que es primero redondear, ahí se pierde bastante a veces. Puede ser mala suerte que todo sea para abajo o todo sea para arriba y ahí nos causa error. Pero puede ser que se compense y ahí no hay problema. Así que son cuestiones de... No sé si queda claro eso. Les repito, ustedes lo hacen según el folleto. Primero lo van a limitar a la menor precisión y luego efectúan la operación, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. Bien, si no hay duda de esto, pasamos a multiplicación y división. Al multiplicar o dividir cantidades expresadas con el criterio de cifras significativas, el resultado debe expresarse con igual número de cifras significativas como el del factor. Y en la multiplicación hay varios factores a veces tanto por tanto por tanto. O en el dividendo y divisor, que ahí solo son 2, que contenga menos. ¿Verdad? Y entonces el ejemplo que está ahí, 2.211 por 0.3. Bien. Esto, efectúenlo para que lo vayan revisando, como a ver cuánto resulta. Si dicen 2.211 por 0.3, 0.6633, que es lo que dice el folleto. Sí, así es. 0.6633. Su respuesta no debe ser esa. Es decir, mire, eso lo dio la calculadora, entonces yo no puedo cambiarlo porque la calculadora no se equivocó. No. Si usted, esto llega hasta la décima, que solo tiene una cifra significativa, esto solo tiene una cifra significativa, sobre el 3. Y este tiene 4. Entonces usted lo debe dejar con una cifra significativa. Con una cifra significativa. Entonces, quedaría 0. ¿Cuánto? 7. 7. Porque lo que sigue es 6 y este es mayor que 5. Eso obliga a que el 6 suba. 7. Vamos a hacer una que lleve varios cálculos. Vamos a ver, varios. Pero, ingeniero, ¿pero qué no dijo que cuando el número era par no era mejor no subirlo? ¿O solo aplica la suma? No, oiga, 0.6633. Usted va a llegar hasta aquí. Pero la regla dice, bueno, y este número es mayor que 5 o menor que 5. Es que eso es que te dice el par o impar es cuando es 5, justamente 5. Y no hay nada más. Pero este no es 5, este es 6. Es mayor que 5, es la regla 1. ¿No? Revisa la regla 1. Ok, entendido, sí, no había captado eso. Gracias. Entonces 0.7. No, yo quiero hacerle uno que lleve. No lo he hecho, me lo voy a inventar ahorita.
Vamos a ver, saquen la calculadora, revisen y vamos a hacer esto. Tres términos, hagan esa multiplicación, a ver cuánto les da. Ahí me dio 21. 21.44. Hasta aquí llegó mi calculadora, no sé si llegaron hasta ahí ustedes también. A mí me dio con 3 4, ingeniero. Sí, hay otro 4. Así, ¿verdad? Bueno, la calculadora Ingeniero, ¿lo han silenciado? Ingeniero, no se le escucha. No se le Lo escucha. silenciaron. Lo silenciaron. Yo no lo veo tampoco. No sé si solo soy yo. No, yo tampoco lo ¿Sí, veo. sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha y se ve. Ok, ahora Sí, se lo veamos. escucho. La calculadora le da 10 cifras significativas. ¿Cuánto tiene este? ¿Cuántas cifras significativas tiene este? 2. 2. ¿Cuántas tiene este? 2, 3. 3. 3, 5. 5. Su respuesta con cuántas cifras significativas debe quedar. 10. 2. 2 más 3, 5. Con 5 2. más 5, 10. Con 2. Con 2, porque esta tiene 2. Entonces su respuesta debe ser 21. ¿Por qué? Porque este 4 es menor que 5, entonces este no cambia, entonces queda 21. Esta es su respuesta. O sea que tiene que ser con el que tiene menor número de cifras significativas. Así dice la regla, ¿no? Dice, al multiplicar o dividir cantidades expresadas con el criterio de cifras significativas, el resultado debe expresarse con igual número de cifras significativas como el del factor en la multiplicación o como el del dividendo o divisor en la división que contenga menos cifras significativas. ¿Y cuál contiene menos? 2, 3 y 5. Entonces, su respuesta debe quedar con 2 cifras significativas. Vale, imagínense que esto no sea así, sino que hubiera sido también molestia 90, 91. ¿Cuál es la respuesta ahora? Cámbienlo, cambien esa respuesta, a ver cuánto le da. Ahora da 173.07655556. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, así es. Ok, pero esto sigue lo mismo. Esto tiene 2, este tiene 3, este tiene 5. Solo que cambié esto, solamente dije esto para que creciera. Quería que creciera esta cantidad. 173. Entonces dice, ¿y cómo hacen ustedes? ¿Y cómo van a hacer ahora? Porque me decía, entonces lo voy a dejar con 2. Lo dejaría en 17. Dejaría en 17. No, ¿verdad? No puede ser que esto sea 17. Tendrían que expresar esto utilizando 2 cifras significativas. La manera que aquí nos conviene es 1.7 por 10 a la 2. ¿Cuántas cifras significativas tiene esto? Esta cantidad. ¿Cuántas cifras significativas tiene esto? 2. Tiene 2. 2, 1.7 sobre esta, 2. Eso es 170. Pero bien, está bien cercano a 173. Entonces su respuesta tiene que ser esta, 1.7 por 10 a la 2.
Y Ahí, el número de la notación los científica. otros tres se perdieron porque esta cantidad llega hasta la centésima y esta produce mucho error, entonces nos quedamos con 170. Esto es 170, esto es 170. 1.7 por 10 a la 2 es 170. Entonces nos quedamos con esto. Eso es lo que dice. Usted debe expresarlo con 2. Y si quedó una cantidad grande, entonces pásese a notación científica para que quede con 2. El número, ingeniero, el número de la notación científica, el que lleva de exponente el 10, es el mismo número de cifras significativas. No, esto no, es que esto no cuenta como cifra significativa, solamente cuenta esto. Esto No, no. por eso, pero ese 2 refleja las cifras significativas que tiene el número. No, es a la potencia, al exponente que está elevado a 10 y eso va a multiplicar. Porque 10 a la 2 es 100, ¿o no? 10 a la 2 es 100, o sea que he multiplicado 1.7 por 100. Y 1.7 por 100 es 170. Esto es 100. Esto es 100. 1.7 por 100 es 170. Y miren, esto sí, ¿verdad? Está bastante cercano a 173. Esa sería tu respuesta. No vayan a dejar esto, ni 17, ni... No sé si los he confundido. Se sienten un poco raro. Es que estos ya son datos para dar respuesta cuando hay mediciones de por medio. No es como hemos hecho antes, ¿verdad? Que no importa, porque solo son números. No, aquí estamos tomando en cuenta son datos experimentales, son datos que se han tomado con instrumentos de medición y que algunos son más precisos que otros, por lo tanto hay que tener cuidado no dar respuesta. Imagínate que alguien da respuesta y esto sea volumen, por ejemplo, y salga, mire, que midieron eso con una precisión, y a saber qué instrumentos utilizaron, qué genios son de El Salvador, porque esto lo pueden leer en otros países, se van a asombrar de las grandes precisiones que hemos llegado, y no, o sea, por eso es que tenemos que hacer esto. Por ahí traí un ejemplo también, vamos a ver. Ingeniero, yo tengo que comentarle algo. Dígame. No es de la clase, pero es que unos compañeros están en el chat. Si no es de la clase y es de algo, lo podemos comentar después de grabar. Lo que pasa es que hay unos compañeros que no pueden ver la clase, entonces están teniendo problemas. Solamente eso le quería comentar. ¿No pueden ver la clase? Sí, o sea, ellos ya con su team están teniendo problemas, pero hay unos que sí la ven, pero bueno, ellos quieren decirle que están teniendo problemas y por eso. Ok. Bueno, no sé, es que este sistema como que todavía como que no está bien adaptado. Lo que sí es que las clases van a quedar grabadas y las pueden consultar después. Lo único que no pueden participar, ¿verdad? Pero van a quedar grabadas. No sé. Vamos a tener que continuar, porque si no, yo traía un ejemplo de... Este ejemplo que es bonito, ya le voy a explicar por qué. Porque hemos hecho multiplicación, vamos a hacer un ejemplo de división. Sucede que se midió una distancia y se midió de una manera que podíamos medir hasta décimas de metro. Entonces se midió 725.0 y utilizamos un cronómetro que tenía la posibilidad de leer milésimas de segundo. Entonces, si yo divido esa distancia entre el tiempo que tardó en recorrer esa distancia, que sería 125 segundos, aclarándoles que S minúscula para segundo, ¿verdad? Porque algunos hacen así, 125 le ponen S, así grandota. Si es así grande ya es mayúscula, entonces eso sería Siemens. Siemens, lo expliqué en el laboratorio. Así que ojo, debe ser, las unidades son menores que los números son más grandes que estas unidades. Entonces aquí tiene que ser segundo. Entonces, el resultado voy a obtener un valor y eso va a ser metro por segundo.
Efectúenlo ustedes a ver cuánto les da eso. ¿Cuánto les da? Este es un caso bien particular, por eso lo traje. 5.800. 5.800 me da a mí también. 5.800 metros por segundo. Bien, aquí viene ya la cosa. ¿Cuántas cifras significativas tiene este? Tres. Tres. ¿Cuántas cifras significativas tiene el Cuatro. número? 4. Su respuesta debe quedar con cuánto. Con 3. Con 3. ¿Y esta cuántas Con tres. tiene? ¿Y esta cuántas tiene? 4. 4. No, Cuatro. no tenga. 5. ¿Saben? Puede tener 2, puede tener 3 o puede tener 4. No lo sé. ¿Qué debo hacer? Expresada en connotación científica. Correcto, eso tienen que hacer. Entonces, ¿cómo sería ¿Qué su... quedaría? Vamos a ver, díganme ustedes. ¿Hasta ahí me quedo? Por 10 No, hay que agregar otro 0 más. Otro 0, correcto. Otro 0. porque otro 0, Luis. Otro 0 más. Ahora, vamos a ver, ¿qué voy a hacer? Por 10 a la 3 metros por segundo. Ajá. ¿Les parece correcto así? Sí. Sí, es Agrega correcto. un 0 más, ingeniero. ¿Cuántas cifras significativas tiene esta respuesta? Tiene 3. 3. Igual que este. Y aquí dice de que debe ser que tenga menos, y este es el que tiene menos. Tiene 3. Así, yo no sé si tiene 2, si tiene 3 o si tiene 4. Hay que agregarlo en notación científica. Si esto hubiera sido así, lo voy a cambiar. Si esto hubiera sido así, ¿cómo sería esta respuesta? 5.800. 5.800 por día a 3 metros por segundo. Aquí tendría que haberlo cambiado, tendría que haber sido así. Así. ¿Por qué? Porque este tiene 4, y este también tiene 4, y este también tiene 4. A pesar que este pudo haber llevado 5, por ejemplo. Ahora le puse 5 a este, y este se quedó con 4, entonces como tiene 4, entonces ahora sí utilizo las 4 cifras significativas. Lo que ahora ya no tendría la connotación científica. ¿Cómo? ¿Perdón? Lo que ahora ya no tendría la connotación científica. No, sí está en notación científica, porque esta es la mantisa, ¿no? 5.800 por 10 a la 3, sí, la misma respuesta es. Nada más que hice cambio, ¿verdad? Hice cambio para que vean qué pasa cuando cambio el haber agregado 0, yo le agregué una cifra significativa. Y eso implica, estoy diciéndoles que utilicé un cronómetro que medía 10 milésimas de segundo, algo más preciso. Por eso es que esto es más preciso también. La respuesta también es más precisa. Tiene 4 cifras significativas. Así que el que yo utilice un instrumento, imagínense que hubiera sido, vamos a ver, que solo hubiera sido décimas. Imagínense que solo hubiera sido así. Hoy va a cambiar todo, ¿verdad? Vale, que solo hubiera sido así. Que utilicé un cronómetro de los normales, ¿verdad? De los normalitos que nosotros tenemos acá, que miden centésimas de segundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hoy va a cambiar la respuesta, ya no va a ser 5.800. Vamos a ver cuánto da. $6.041. Y sigue 6,666. Entonces, ahora, ¿cómo sería su respuesta? ¿La dejamos así? ¿Dejo 6.041? No. 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 ¿Qué debo hacer?
Expresarlo. Para notación científica. Primero aproximarlo. Bueno, puede hacerlo también, pero mire, va a quedar con 2. ¿Sí? Si yo digo, esto lo puedo dejar 6.0 por 10 a la 3. Miren, para pasar el punto para acá, tuve que dividir entre 1000, entonces lo multiplico por 1000, entonces queda 6.0 por 10 a la 3. ¿Cuántas cifras significativas tiene acá? Ahora, Tiene 2. 2. ¿Y aquí cuántas hay? Tiene dos. 2. Aquí hay 4. Entonces yo voy a empezar con 2. ¿Lo hice? Sí, esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Con 2 cifras significativas. 6.0 por 10 a la 3. ¿Cuánto es eso? Es 6000. Pues 6000 es cercano a 6041. Su respuesta debe ser así. Una vez que ya lo entendimos esto, se hace bien fácil porque es bien rutinario. Ahora falta ver lo de la potenciación. La potenciación, vamos a ver. Dice, en la potenciación, el resultado se expresa con igual número de cifras significativas que la base. Y ponen ahí un ejemplo. 12 al cuadrado es 144, pero como la base, 12, tiene 12 al cuadrado. Esta es la base. La base tiene 2 cifras significativas, entonces el resultado es 144. Lo pueden hacer si quieren, 12 al cuadrado. ¿Ya vieron que es 144? Sí, ingeniero. Sí. Bien, pero yo lo debo dejar con 2 cifras significativas. No me va a decir, miren, entonces debo 14. Tampoco, 144 no es 14. Entonces lo que me toca es pasar la notación científica. Entonces queda 1.4 Por 10 a la 2. por 10 a la 2. ¿Por qué dejo 4? Porque este es menor que 5, entonces el 4 no se va a alterar, así se va a quedar 1.4 por 10 a la 2. ¿Qué tal si, vamos a cambiar un poquito, qué tal si esto hubiera sido 12.1 al cuadrado? A ver. 146.41. Les queda 146.41. Esto tiene 5 cifras significativas. Y solo debe tener, ¿cuántas debe tener? 3. Debe tener 3. 3. Entonces te deja 146. Esto no ocupa notación científica. 146, tiene 3. Porque el que sigue es 4. El que sigue es 4 y 4 es menor que 5, entonces se queda 146. Esta sería su respuesta. Pero si no lo quisiera expresar así, lo quisiera como notación científica también se podría, ¿verdad? Esto lo puede expresar con notación científica, sería 1.46 por 10 a la 2. Pero no es necesario. No es necesario, porque no es una cantidad muy grande. Para decir, mire, es muy grande para hacer la notación científica. O muy pequeña. O en este caso que nosotros lo estamos utilizando porque nos obliga a que tenemos que limitar el número de cifras significativas. Así que aquí así se queda, 146. Para mí que esta respuesta es la más conveniente. No es necesario, aunque tampoco si está equivocado, está bien, porque 146, 1.46 por 10 a la 2 es 146. Esto es lo mismo que esto. Bien, ese es el primer ejemplo. El otro ejemplo que tienen es 3.4 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Y entonces ahí ustedes, la base tiene 2 cifras significativas. Y el 10 a la menos 3, eso no se cuenta, ¿verdad? Así que solamente tiene 2 cifras significativas la base. Entonces la respuesta va a quedar con 2 cifras significativas. Háganlo por favor, a ver cómo les queda. Ustedes saben que cuando tienen en los exponentes, ustedes tienen 2 a la cuarta al cuadrado, aquí se multiplican 4 por 2, queda 8.
Y así quedaría igual 2 a la 8. Entonces, en este caso, es negativo. Entonces, se multiplica el menos 3 por el 2. Queda menos 6. Queda 1.156 por 10 al menos 5. Está correcto. Acá 1.156 por 10 al menos 5. No sé, ya lo hicieron. Licenciado, disculpe, no sé si soy yo, pero no lo veo a usted, sino que solo en las letras B, C mayúsculas aparecen. Aquí, según la cámara está bien. No sé si alguien más me está viendo. Mirando. Sí, él ha de tener problemas Sí, con el tiempo. Si te pasa eso, solo salita y vuelve a entrar. Sí, se mira bien. Fíjese que estuve saliendo y entrando y no me agarraba, tuve muchos problemas, así que durante toda su clase no he estado presente, sino que hasta ahorita es que he logrado entrar y medio logré ver su rostro un ratito y ya desapareció de vuelta. ¿Algún problema tiene en su sistema, en la red o algo, en el aparato que estaba utilizando? No lo sé, pero ayer fue lo mismo y lo raro que solamente con esta materia ha sido, las demás han sido normales. Ah, de veras. Okay. Revisa el chat, ahí he puesto indicaciones de cómo se arregla el problema. Que a mí me pasó lo mismo con la de mate. Bien. Puede cerrar la aplicación, forzar detención y luego entrar otra vez a la reunión. Porque se están dando las asignaturas estadística, matemáticas, la física 2 y esta, y qué raro que solo en esta, ¿verdad? Entonces, vean, con respecto a esto, ustedes aquí tienen 4 cifras significativas, pero la base tiene 2. Entonces no queda más que redondear a 2, sería 1 punto. Entonces vean, miren, este número sigue un 5, pero también hay algo más, entonces se hace 1.2, porque este 6 obliga, este 6 ya lo altera, entonces este si hace par o impar, no importa, este va a subir. Va a subir y se hace 1.2 por 10 a la menos 5. Eso es en la potenciación. Bueno, yo traía más, pero ya el tiempo se nos está agotando. Yo tengo un ejemplo más, pero por cuestiones de tiempo acá permítame algo más. En la vez pasada se me olvidó que un instrumento de medición para medir ángulos, yo les dije que podían hacer en el celular, pero este es el inclinómetro, miren. Este es el oficial. Y ustedes lo van inclinando, ahí está, mide décimas de grado, ¿ya? Pero si ustedes ya descargaron la aplicación en el cel, ya ustedes pueden utilizarlo también. No tuvo tiempo de compararlo, pero yo ya lo comprobé el celular y anda bien en la aplicación. Así que este es el inclinómetro digital. Bien, voy a suspender la grabación y nos quedamos comentando